creo que marca la muerte de un líder que representó un verdadero escenario de cambio para América Latina, específicamente para América del Sur, pero creo que para la América Latina en su conjunto. Y por otro lado, me parece que ese liderazgo, digamos, si bien incorpora algunos elementos nuevos, trae al escenario político los reclamos y las perspectivas que en algún momento en el siglo XIX trabajaron los libertadores de la región, digamos, ¿no? El discurso chavista es un discurso que tiene enormes componentes bolivarianos y sanmartinianos y que después incorpora, digamos, en función de la situación particular de Venezuela, alguna influencia de líneas marxistas, neomarxistas y de mucho pensamiento nacional y popular, toma mucho también de el peronismo, y lo adapta a la problemática de su país, que es un país que cuando Chávez ganó las primeras elecciones en 1998, se caracterizaba por tener un porcentaje muy significativo de su población excluida. Algunos autores indican que esa población era cercana al 80%, y donde si bien había existido una actividad democrática relativamente permanente, esa permanencia no garantizaba ni la participación ni la inclusión de todos los sectores, porque había un reparto de poder entre los partidos dominantes, inclusive una fórmula que se llamó la fórmula de punto fijo, donde los partidos principales se repartían la elección. Una vez va tu candidato, otra vez va mi candidato, y entonces, bueno, Chávez vino a hacerse cargo de todo ese problema. Es un hombre que viene de una familia humilde, que tiene también una formación militar que es muy importante en la manera en que él ha actuado, con una fuerte vocación por la lectura, y que, bueno, decidió trabajar fuertemente por la inclusión de distintos sectores sociales a la vida política en Venezuela, empezando desde muy abajo, digamos, ¿no? Desde sectores que no tenían alfabetización, que no tenían servicio de salud, que no tenían ningún tipo de infraestructura básica, como por ejemplo electricidad. ¿Eso genera temor en los poderes económicos y genera fuertes críticas? Sí, genera temor en los poderes económicos, genera temor en las clases medias altas y en las élites gobernantes, primero porque no tienen digamos, un consenso de tipo ideológico. Llega un momento que en sociedades que son tan excluyentes se normaliza, se generaliza, se universaliza la idea de que esa situación es normal. La pobreza, digo, y la exclusión. Claro, la pobreza, la exclusión son normales. Por eso muchos especialistas marcan la problemática de que determinados sectores sociales son invisibles, digamos. Es como que la sociedad no los ve y entiende que las cosas se están haciendo bien. Pero digo, es bueno destacar que posiblemente la figura de Hugo Chávez, con ese tipo de liderazgo tan carismático, no hubiese prosperado en Venezuela si Venezuela, que era un país que tenía estabilidad democrática, un país rico, digamos, con una sociedad que más allá de sus divisiones es una sociedad muy solidaria, digamos, con el resto de la América Latina, hubiese podido prosperar, pero bueno, no prosperó, y ese nivel de exclusión es o se encuentra entre las causas originarias de la llegada de Chávez al poder. Obviamente, esto me animo a decirlo porque, bueno, yo lo charlaba con los jóvenes colegas que trabajan conmigo en la cátedra de Política Internacional Latinoamericana, donde nosotros tuvimos en líneas generales siempre una posición favorable hacia la gestión de Chávez, no por considerar que la gestión sea perfecta, digamos. Chávez no, seguro. Mismo. Se pueden criticar algunas cosas de la gestión. Termina con tu idea y después te hago esta otra pregunta. No, digo que hay muchas cosas para criticar, claro, pero hay millones de cosas para defender. Y bueno, la política, en ese sentido, o la evaluación que uno hace, tiene que tomar en cuenta de cuántas cosas positivas y cuántas cosas negativas. Y por otro lado, digo, a mí lo que me interesa destacar en este sentido es que esto que Chávez significó al interior de Venezuela, digo, también tuvo un impacto
muy positivo sobre la región, porque cuando Chávez gana sus elecciones en el año 98, nosotros todavía estábamos bajo la impronta neoliberal como impronta predominante. Los otros presidentes que acompañaron ese proceso, digo que lo incluyen obviamente a Lula, a Tabaré Vázquez posteriormente, a Kirchner, a Evo Morales, a Correa, son todos presidentes que llegaron después. Claro. Y que además de llegar después, digamos, llegan en líneas generales después de la crisis del 2001 en la Argentina, donde el contexto global favorecía un proceso de cambio. Pero cuando Chávez ganó solo, y eso es lo que explica por qué el proceso de Chávez es un proceso que se va incrementando en su nivel de compromiso con distintos sectores sociales y de reforma y de profundización a medida que va avanzando, porque cuando estuvo más acompañado fue avanzando en ese proceso. También hay que reconocer que eso agudizó la rivalidad interna. Bueno, ¿por qué sí Chávez en Venezuela y por qué ganó en su momento y después se sostuvo en el poder? También es otra pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que gana por la respuesta en ese sentido es una respuesta que yo considero bastante sencilla, más allá de que haya muchos que no lo entiendan. Chávez gana porque la mayoría de la población entiende que es el único gobierno en décadas que los tomó en cuenta. Entonces lo votan. ¿Viste? Porque el problema que a veces, no quiero hablar de los políticos, pero sí me atrevo a hacerme cargo de hablar de la academia, digamos, es que nosotros muchas veces trabajamos estos temas desde nuestras estructuras conceptuales que están basadas en un conjunto de ideas, de abstracciones, que obviamente son muy importantes, nos permiten teorizar sobre la realidad, pero lo que tenemos que tener cuidado es que eso no nos aleje de lo que es las circunstancias específicas de determinadas sociedades. Entonces, obviamente, si uno se maneja con un concepto, digamos, de democracia, por ejemplo, ligada o basada en la tradición de democracia formal liberal, a la cual le debemos mucho, digamos, también, porque uno tiene que cuidar que las elecciones sean regulares, que sean transparentes, que haya división de poderes, digo, pero no nos podemos olvidar que muchas veces esas situaciones se respetan y sin embargo los niveles de representatividad de los más desposeídos son muy bajos y no son tenidos en cuenta en la gestión de políticas públicas. Entonces, después ocurren estos fenómenos y a muchos sectores les resultan inentendibles y vienen los procesos de choque, porque desde estos procesos más populares, para poder hacer frente a la complejidad de la agenda política, se necesita primero más tiempo, digo, porque uno no saca a la gente de la pobreza, del analfabetismo, en una gestión de gobierno. Son políticas de Estado a largo plazo. Exactamente, y como es muy difícil transmitir un liderazgo carismático hacia abajo, y por otro lado, cuando uno tiene sectores de oposición que en líneas generales muestran que si llegan al poder tendrían la voluntad de retroceder en ese sentido, más allá de que Capriles se haya hecho cargo en la última campaña de decir que algunas cosas las mantendría. Claro, pero ahí viene la pregunta, ¿Venezuela va a poder sostener esta postura ideológica o de políticas que ha sostenido hasta ahora con Hugo Chávez en la presidencia? Bueno, obviamente que va a tener dificultades, porque toda transmisión de un liderazgo tan carismático como el de Chávez es problemática, porque no hay reemplazo, no hay un equivalente. Eso también es responsabilidad de Chávez, no dejar crecer otra figura. No, yo no sé si él no dejó crecer otras figuras. En líneas generales, los liderazgos carismáticos tienden a opacar otras figuras. Hay algunos que se adelantan, digamos, a esa situación. Yo siempre doy en ese sentido, aunque todavía no lo tengamos del todo resuelto, el caso de la Argentina con Perón, digamos, cuando Perón decía la organización vence al tiempo, obligaba a sus seguidores a pensar en una organización política y en la incorporación de un nivel de institucionalidad que sea superador de lo que ya se había hecho, digamos. Chávez, cuando fue a operarse, digamos, estaba en un proceso de consolidación de lo que él llamaba su revolución bolivariana, y lo que hace es elegir un sucesor, algo que es bastante común en los liderazgos carismáticos.
y en realidad esas elecciones en líneas generales están basadas en un cálculo de la capacidad de gobernabilidad que genera esa figura, pero también en un grado de confiabilidad político-ideológica, ¿no? Y Chávez entendió que quizás Maduro fuese, dentro de todos los sectores que lo acompañaban a él, el que mejor interpretaba la línea de trabajo que planteaba Chávez para continuar adelante. Pero lo que no le puede transmitir a Maduro es su condición de líder.